Hola a todos. En este segundo vídeo vamos a continuar con lo que ya comenzamos en el primero. Vamos a ir viendo una serie de escenas y veremos la simbología y los significados ocultos que Kubrick fue dejando a lo largo de toda la película. Bien, empecemos por la escena 1. En 2001, una odisea del espacio, hay una imagen que casi todos la recuerdan. Una estación espacial girando lentamente sobre la Tierra. Una rueda perfecta, suspendida en el vacío. Muchos la ven como un símbolo de progreso, de avance, de conquista, pero si uno mira con otros ojos, esa rueda tiene otro sentido. En la tradición, la rueda siempre ha representado el mundo manifestado, el tiempo, la existencia, el movimiento cíclico de todo lo que nace y muere. Su centro es inmóvil, es el principio, lo eterno. Pero la periferia es el reino del cambio, de la ilusión, del olvido del centro. Pero Kubrick nos muestra dos ruedas, una terminada, girando en silencio, y otra en fase de construcción, aún sin terminar. Como si el hombre, insatisfecho con su mundo, estuviera levantando un nuevo ciclo, un nuevo orden, una segunda rueda que anuncia el reemplazo de la primera. Guénon habría dicho que esto no es un signo de evolución, sino de inversión. La construcción de un nuevo polo no siempre es una ascensión. A veces es un descenso hacia lo más exterior, hacia lo más lejano del centro, hacia el vacío absoluto. Ya dijimos en el primer vídeo cómo todo remitía al hecho de que el ser humano había pactado con Saturno al recibir el monolito. El hombre, en su afán de conquista y secundado por la técnica, ha puesto su morada en el cielo, pero no como quien asciende al espíritu, sino como quien va a abandonar definitivamente la Tierra. El espacio, ese silencio metálico, no es un lugar para el ser humano. Es el símbolo de una existencia sin eje, sin centro, sin raíz. La segunda rueda, esa que dijimos que está siendo construida, puede ser el emblema de una nueva humanidad, sí, pero no necesariamente más alta, ni más consciente, tal vez más artificial, más conectada del principio que la hizo posible, Saturno. Una humanidad que gira sin saber ya alrededor de qué. Cuando esa segunda rueda esté terminada, cuando gire perfecta en el vacío, quizá descubramos que no era una promesa, sino una advertencia, que en el movimiento eterno ya no hay centro, y que el eje, el verdadero eje, se ha perdido. La rueda sigue girando, pero el hombre ya no sabe si está en el cielo o en el fin de sí mismo. Lo iremos descubriendo. Estamos en la escena 2. En la estación orbital todo parece perfecto, pulcro, blanco, tecnológico, pero, sin embargo, todo está suspendido. Nada pesa, nada tiene raíz, nada tiene arraigo, ni siquiera el pensamiento. Un bolígrafo flota ingrávido, girando en silencio. Para muchos es solo un detalle visual, pero en el lenguaje simbólico ese bolígrafo representa algo más, la razón humana, el instrumento que el hombre usa para escribir, para medir, para ordenar el mundo. Ahora está sin dirección, está suspendido, girando sin propósito en un espacio donde ya no hay arriba ni abajo. Es la razón desarraigada del principio, la inteligencia que se ha separado del centro, un pensamiento que ya no toca la tierra, que ya no tiene peso. Después la azafata entra en escena. Su caminar es torpe, antinatural. A pesar de su silueta de bailarina de ballet, se la siente incómoda en sus movimientos. Flota, medio tropieza, se aferra a las paredes. Su cuerpo, nuestro cuerpo,
no pertenece a ese lugar. Y en ese gesto se esconde una ironía. Su andar inseguro recuerda al de los protohombres del comienzo, esos seres que apenas aprendían a erguirse sobre la tierra. El futuro se parece al origen. El progreso nos devuelve al principio. Volvemos a empezar. Volveremos también a crear un pacto, un segundo pacto saturnino. Una nueva humanidad, sí, pero desorientada, aún incapaz de habitar en su nuevo mundo. Vemos también el cartel que nos dice Caution, weightless condition, precaución, condición sin peso. Kubrick no advierte solo del peligro físico, es una advertencia metafísica. Aquí, en el espacio, lo pesado, lo grave, lo que ata al ser al centro, ya no existe. El hombre ha entrado en un reino donde nada tiene gravedad, ni el cuerpo, ni la razón, ni el alma. Kubrick nos lo vuelve a subrayar. El espacio no es una conquista, es como si fuese un espejo, y lo que refleja no es un ascenso, sino una suspensión, una humanidad que ha dejado atrás lo terrestre, pero que aún no ha encontrado su nuevo eje, y lo hará, ya veremos cómo. Y así la rueda gira, el bolígrafo flota, y el hombre flota con él, suspendido entre lo que fue y lo que todavía no es, pero no por mucho tiempo. En la escena 3, todo parece técnico, preciso, el acoplamiento de dos cuerpos en el vacío, dirigido por la exactitud de la física. Pero detrás de la geometría y los protocolos, Kubrick deja ver otra cosa. Dos naves que se buscan, que giran hasta alinearse, que se unen en un instante exacto. No es solo ingeniería, es un acto de fecundación. La máquina repite el gesto primordial de la vida. La materia tecnológica se convierte en símbolo de un útero orbital, de un falo orbital. El espacio, antes estéril, va a recibir ahora la semilla de un nuevo nacimiento, no de un ser biológico, sino de una nueva humanidad. La precisión mecánica viene a significar el reemplazo del instinto. El contacto entre el metal y vacío anuncia una gestación, el comienzo de algo que ya no pertenece de todo al hombre. Es el hombre, pero otro hombre, y el nuevo ser ya ha sido concebido. En la escena 4 aparece otra Sifigia, no entre cuerpos, no entre astros, sino entre el hombre y su secreto. Vemos los datos del Dr. Floyd: destino, Luna, nacionalidad, estadounidense, apellido, Floyd, nombre de pila, Haywood R. Una simple ficha, una presentación rutinaria ante una pantalla. Pero en el lenguaje simbólico de Kubrick, cada alineación, cada sifigia, implica ocultamiento, como ya dijimos en el anterior vídeo. Uno de los cuerpos tapa al otro, algo se eclipsa. Floyd oculta su verdadero propósito. Dice viajar por rutina, por protocolo, pero detrás de esa corrección burocrática se esconde el motivo real de su misión, el descubrimiento de Enclavius. Un hallazgo que, como toda revelación, requiere primero de una fase de ocultamiento. Kubrick marca una disimetría con precisión. El lenguaje de la verdad se suspende, reemplazado por frases neutras, por la calma del secreto. La sifigia aquí no es astronómica, es moral, una verdad tapada por una máscara diplomática. Y, sin embargo, hay un detalle más. Dicen que Floyd ya estuvo aquí hace 8 meses. 9 meses es el tiempo de la gestación. Estamos otra vez ante un nacimiento que se prepara. Kubrick nos está mostrando una y otra vez que algo está por nacer. El secreto de Clavius no es solo un descubrimiento, es una gestación en curso. La gestación del nuevo humano, que como veremos es más tecnológico, pero se desprende de su razonamiento y lo arrojará al exterior, quedando huérfano y más solo que nunca. El transhumanismo hará acto de presencia en la película de Kubrick, pero no nos adelantemos. En la escena 5, Floyd llama a su hija. Es su cumpleaños.
La conversación parece sencilla, afectuosa, normal. Pero lo que Kubrick muestra aquí es mucho más que una escena familiar. Es una profecía. La niña aparece en una pantalla. Está cerca, pero no está. El contacto ocurre a través de una máquina, de un rostro convertido en una imagen luminosa. En 1968, Kubrick anticipa algo que hoy nos parece cotidiano. La comunicación con presencia, pero sin contacto. La comunicación con un fantasma. La voz viaja, el cuerpo no. El afecto se mantiene, pero mediatizado. Este aislamiento que quiere mostrar Kubrick se verá reforzado más adelante en la película, cuando un tripulante reciba un mensaje desde la Tierra. Será otro cumpleaños, sí, pero no habrá nada que celebrar. El aislamiento es total. Pero volviendo a la niña, esta pide un teléfono como regalo. Floyd responde que ya tiene varios. Y ese intercambio banal contiene una advertencia. El objeto del deseo ya no es el vínculo, sino el instrumento que lo imita. La comunicación se multiplica, pero la relación se diluye. Entonces la niña cambia de idea. Quiere un mono tití, un ser vivo, un animal real. Y esa elección revela lo que aún queda de humano en ella. La necesidad de algo que respire, que exista fuera de la pantalla. Una última pulsión de vida orgánica en un mundo cada vez más aséptico, más orbital, más técnico. En esta primera llamada aún hay ternura. Floyd sonríe, la niña responde, hay un eco de cercanía. Pero Kubrick nos avisa, habrá otra llamada, como ya dijimos. Pero en esa segunda, la distancia será total. El contacto humano habrá quedado reducido a una simulación funcional. Kubrick no predijo el futuro, lo vio nacer. Y lo filmó en su forma más inocente. Un padre que felicita a su hija por pantalla, sin advertir que el vacío ya ha empezado a formarse. En la escena 6 vemos cómo Floyd se reúne con una delegación de rusos. Ellos regresan a la Tierra. Él, Floyd, en cambio, se dirige a Clavius. Detengámonos en el nombre. Clavius proviene de clavis, la llave. Y toda llave implica dos cosas: un acceso y una barrera. Abrir o cerrar, revelar u ocultar. Lo que está en juego aquí es precisamente eso, una verdad cerrada con llave. Los rusos le advierten que las comunicaciones con Clavius están cortadas desde hace 10 días, que una de sus naves pidió aterrizar de emergencia y fue rechazada, y que hay informes secretos. Se habla de una epidemia. Pero Kubrick utiliza la palabra epidemia no como un dato científico, sino como una coartada simbólica. Una cortina biológica levantada para ocultar algo más profundo. Como en toda crisis, la biología sirve de disfraz para la metafísica. El virus es el pretexto, es el otro. La verdadera infección es diferente, la del conocimiento prohibido que Clavius guarda bajo llave. Floyd responde con cortesía. No confirma, no niega. Dice que no está autorizado para hablar, pero su silencio pesa. No es el silencio de quien ignora, sino el de quien protege un secreto demasiado grande para ser comunicado en un salón de tránsito. El doctor Smirnov insiste, si hay una epidemia debe informarse, porque podría propagarse a la base rusa. Pero la escena no trata de biología, trata de contagio simbólico. El miedo a que la verdad, la llave, se propague, a que alguien más consiga abrir lo que debía permanecer cerrado. Clavius no es solo un destino, es una cámara sellada. Y Floyd es su custodio, el guardián de una llave que nadie debe girar, al menos todavía. Estamos en la escena 7. En la escena 2 ya vimos cómo el ser humano flota, perdido, sin peso, sin gravedad. Un entorno donde lo pesado, lo grave, desaparece. La razón está suspendida y el cuerpo se mueve torpemente, como un niño primitivo. Pero ahora, en la escena 7, dos azafatas en gravedad cero observan un combate de judo. El judo, un arte marcial que es, en esencia, un duelo con la gravedad. Cada movimiento, cada caída, depende del peso, de la fuerza inmanente de la Tierra. Resulta paradójico
o tal vez necesario, que en este mundo sin gravedad los humanos busquen reconectar con lo terrícola, con lo inmanente. El combate simboliza el anhelo de volver a la raíz, de enfrentarse a lo real y tangible. Es un eco del primer acto. El ser humano aún no pertenece a este lugar sin peso. Busca la gravedad, en la lucha, la afirmación de su ser. Pero la verdad es que el espacio no es su hogar. En la escena 8, la nave tiene forma de óvulo. Todo en ella remite a la gestación. El interior blanco, redondeado, las compuertas que se abren en forma de vesica piscis, el símbolo ancestral del nacimiento, del paso entre mundos. Pero Kubrick juega la inversión. En este espacio sin gravedad, la azafata camina por las paredes, sube por el techo, como si el orden natural hubiera sido abolido. El arriba y el abajo han dejado de existir. El ser humano ya no sabe dónde está el suelo. Todo esto le sirve a Kubrick para recalcar la pérdida del centro. Y en medio de este útero artificial, un cartel. Zero Gravity Toilet. 10 reglas. Un código ritual para lo más banal. Una parodia abierta de los 10 mandamientos. Kubrick no esconde su desprecio. Para él, la religión no libera, adoctrina, impone, somete. Y ahora la técnica ocupa su lugar, repitiendo los mismos gestos de obediencia, pero vaciados de toda trascendencia. Aquí lo escatológico se vuelve literal. El baño, lo excrementicio, lo corporal, se convierte en el nuevo altar. Ya no se trata de purificarse, sino de cumplir el protocolo. El rito sin sentido reemplaza la fe. Kubrick exhibe su ironía con crueldad. La religión convertida en manual de instrucciones. El alma reducida a un trámite higiénico. Para él no hay redención. La materia no asciende, solo se recicla. En la captura que pongo por aquí vemos que la cápsula óvulo, ya fecundada, inicia su descenso. Se acomoda lentamente en la matriz lunar. El rojo inunda la escena, color de la sangre, del nacimiento, pero también del sacrificio. El ciclo se cumple. La semilla que partió de la estación espacial hacia Clavius regresa transformada. Va a inaugurar otra especie de gestación. Estamos en la escena 9. Antes de la reunión vemos a un fotógrafo que nos recuerda mucho a un joven Kubrick, de cuando él se dedicaba a la fotografía. Esto no es casualidad. Fijaros en las imágenes que os dejo. Y justo cuando va a dar comienzo a la reunión, este fotógrafo sale de la escena. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que se va a exponer en la reunión es alto secreto y no le es permitido escuchar nada. Y nos preguntamos, ¿está hablando Kubrick de su propia experiencia? ¿Tuvo Kubrick, como muchos dicen, tratos con el gobierno estadounidense? ¿A tenor de nuestra interpretación? Sí. Y si esto es así, Kubrick nos está diciendo que él no tuvo acceso a información clave, pero sí tuvo constancia de reuniones de alto secreto y que se le contrató para grabar o dejar fijado en instantáneas algo. ¿Debemos prestar atención a esos rumores que hablan sobre su implicación en las grabaciones del aterrizaje lunar? Sigamos. Si nos fijamos bien, cada vez que en su speech Floyd menciona la palabra secreto u ocultación, Kubrick, que pone en primer plano a Floyd, deja en un segundo a la bandera estadounidense. Crea una sigigia de dos elementos, Floyd y la bandera. Pero esta sigigia, al contrario que las anteriores, no oculta nada. Esta sigigia expone. ¿Y qué expone? La ocultación llevada a cabo por parte del gobierno estadounidense. Esa ocultación a la cual, y si seguimos con nuestra interpretación, él no tuvo acceso, pero la intuyó. Llegamos a la escena 10. En esta escena se nos muestra unos mapas, los cuales muestran el emplazamiento del monolito. Vemos, por una serie de líneas, que este desprende una energía toroidal. El toroide es un campo energético autosostenido, que fluye desde un punto central
hacia afuera y luego regresa al centro en un ciclo continuo. Luego el toroide es centro y periferia, es polo y circunferencia. Que el monolito emane una energía toroidal nos está diciendo que lo que se crea en su centro es expulsado hacia afuera. Y luego esto que es expulsado, diremos manifestado, porque ya no forma parte del centro y por lo tanto está individuado. Entonces diremos que esto que está manifestado es devuelto otra vez al centro, es tragado, engullido otra vez por el centro. ¿A qué nos recuerda esto? Kubrick nos está mostrando la naturaleza saturnina del monolito, una vez más. En la siguiente imagen vemos como una delegación de 6 personas va hasta el monolito. Entre ellas se encuentra Floyd y nuestro fotógrafo. Descienden por la plataforma hasta el monolito. Llegar hasta el monolito implica descender. Lo tocan y de repente estalla un pitido que deja a todos los participantes de la delegación aturdidos. El primer monolito extasió a los protohumanos. Ahora, en cambio, en este segundo, a los humanos los incapacita. ¿Por qué? Porque a los primeros les dio y a los segundos les quitará. Si has llegado hasta aquí, te habrás dado cuenta ya de qué será aquello que el ser humano sacrificará de sí mismo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós.